¿Qué obliga a un padre a pronunciar las 6 palabras que exilian a su propio hijo? ¿Es el deber de un rey que protege la verdad escrita en sangre? ¿O la traición de un hombre que duda de su propia familia? La respuesta ha destrozado la casa de Windsor y estamos a punto de revelarla. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. No hubo un anuncio público ni un comunicado de prensa desde el Palacio de Buckingham, solo un mensaje, transmitido a través de canales secundarios, compuesto por 6 palabras devastadoras atribuidas directamente al rey Carlos. «No los queremos aquí. Cariño». Esta frase, fría y brutalmente personal, no fue una simple negativa. Fue la detonación de una guerra que había estado gestándose en la sombra durante años. La onda expansiva ha destrozado la fachada de la monarquía, revelando una fisura tan profunda que amenaza con derrumbar toda la casa de Windsor. La causa inmediata fue una lista de demandas, enviada por Meghan Markle, tan audaz que fue interpretada no como una negociación, sino como un acto de agresión. Pero las raíces del conflicto son mucho más oscuras, enredadas en una herida secreta y profundamente personal sobre la identidad misma de sus nietos, un conflicto sobre la verdad escrita en sangre, la monarquía. Esa institución milenaria se encuentra ahora al borde del precipicio. Para entender cómo hemos llegado aquí, debemos retroceder, no a los titulares recientes, sino a las conversaciones susurradas en los pasillos de palacio, a una petición que un rey le hizo a su hijo y a la promesa de venganza que recibió a cambio. La historia que estamos a punto de desvelar no es sobre protocolo o seguridad, es sobre la lucha por el alma de una familia y la supervivencia de una corona. La conmoción inicial provino de un documento, una lista de exigencias tan extravagantes que parecían diseñadas para ser rechazadas. Una provocación calculada, pero el verdadero veneno, la causa de la respuesta terminal del rey, se encontraba en una herida mucho más antigua. Fuentes cercanas al palacio hablan de una confrontación previa, un momento en que la confianza se rompió de manera irreparable. Cuando los Sussex buscaron títulos reales para sus hijos, se dice que el rey, en su papel de guardián de la línea de sucesión, hizo una petición que consideró necesaria, una confirmación de linaje. Para la corona era una formalidad, un paso para asegurar la cadena ininterrumpida que se remonta a más de 1000 años. Para Meghan y Harry fue la traición definitiva. Una duda intolerable sobre su honor, la respuesta fue una furia helada y una promesa vengativa. Carlos nunca conocería a sus nietos. Esta herida, infectada por el tiempo y el silencio, es el verdadero campo de batalla. Las demandas de seguridad y los títulos son meras escaramuzas en una guerra mucho más profunda sobre legitimidad, sangre y legado. Es una guerra donde el fantasma de Diana, la mujer que fue traicionada por la misma institución, observa desde las sombras su memoria convertida en un arma por ambos bandos. La corona se agrieta, y lo que está en juego no es el futuro de 2 duques, sino la estabilidad de todo un trono. El terremoto real no comenzó con un estruendo, sino con el susurro de un documento. La lista de demandas de Meghan Markle para su regreso al Reino Unido, con motivo de la cuenta atrás para los Juegos Invictus de 2027 en Birmingham, no era la de un miembro de la familia que regresa a casa, sino el pliego de condiciones de una monarca conquistadora. Fuentes cercanas al palacio describen un documento que detallaba una operación logística digna de una visita de Estado, pero sin la diplomacia. Se trataba de un manifiesto de poder, diseñado no para facilitar una visita, sino para imponerla. La primera y más audaz exigencia era la creación de una fortaleza impenetrable, un santuario estéril financiado por el contribuyente británico. Se exigió el cierre completo de 4 plantas del Hotel Hyatt de Birmingham. No una suite, ni siquiera un ala. 4 plantas enteras, creando una zona de exclusión donde la realidad del mundo exterior no pudiera penetrar. Dentro de este búnker de lujo se impondría un nuevo y estricto protocolo. El personal del hotel recibiría instrucciones de no establecer contacto visual directo con la duquesa, una regla reservada para los déspotas de la historia, no para la realeza en el siglo XXI.
Aquellos pocos privilegiados que tuvieran que dirigirse a ella debían usar el título completo y sin abreviar. Su Alteza Real, la Duquesa de Sussex. Los observadores de la realeza señalan que esta insistencia en un título que ella y su esposo acordaron dejar de usar en calidad oficial no es una cuestión de etiqueta, es una declaración de estatus calculada, un recordatorio del poder que abandonó y el respeto que aún cree merecer. El protocolo de seguridad física era aún más extremo, bordeando la paranoia. Se exigía una flota de vehículos de lujo con chóferes disponibles las 24 horas del día, una escolta policial completa desde el momento en que su jet privado tocara suelo británico y, lo más insólito, la instalación de cristales antibalas en las sedes de los Juegos Invictus. Además, guardias armados personales la seguirían a cada paso, creando una burbuja impenetrable. Este despliegue contrastaba brutalmente con la realidad de los miembros de la realeza que sí trabajan. La princesa Ana, conocida por su estoicismo y pragmatismo, realiza cientos de compromisos públicos cada año, a menudo en lugares remotos y sin grandes alardes de seguridad. Para ella y para la institución que representa, la realeza es un servicio, no un espectáculo. La idea de que un príncipe no trabajador, en un exilio autoimpuesto, reciba una protección mayor que la de la segunda mujer de más alto rango en la familia fue vista no solo como un capricho, sino como una afrenta directa. Era una violación del pacto no escrito que sostiene a la monarquía: servir al pueblo a cambio de sus privilegios. Lo que Meghan pedía no era protección. Era una coronación en suelo extranjero, un teatro de la importancia pagado por un público al que se negaba a servir. Más allá de las barreras físicas, Meghan planeaba importar su propia corte. La lista de demandas incluía a su chef privado, asistente personal, un equipo de peluquería y belleza y, lo que es más revelador, un personal de relaciones públicas que requería 4 habitaciones distintas. Esto no era el séquito de un familiar que regresa a casa, era el centro de mando móvil de una marca global. Los historiadores de la realeza no tardaron en señalar el abismo que separaba este enfoque del de la difunta reina Isabel II, famosa por su modestia y su pequeño equipo personal, incluso en las giras estatales más importantes. Ella entendía que la corona servía al pueblo, no que el pueblo servía a la marca personal del monarca. Las demandas de los Sussex revelaban una filosofía opuesta. El evento en sí, los Juegos Invictus, era secundario al espectáculo de su asistencia, una producción meticulosamente planificada y publicitada que el público británico debía financiar. Pero había algo más profundo y siniestro en juego. Entre todas las exigencias, fue la insistencia en el título de Su Alteza Real la que más resonó en los pasillos del palacio. Fue una daga simbólica dirigida al corazón de la institución. ¿Por qué? Porque el fantasma de Diana, la mujer que no pudieron proteger, aún recorre esos mismos pasillos. Fue a Diana, la princesa del pueblo, a quien se le despojó cruelmente de ese mismo título tras su divorcio, una humillación calculada y ejecutada con frialdad clínica para aislarla y disminuirla. Fuentes internas susurran que Meghan, una estudiosa de la vida de Diana, conocía perfectamente el peso de esa herida. Sabía que reclamar ese título no era solo una cuestión de protocolo, era tocar la fibra más sensible de la monarquía. Al exigirlo para sí misma, no solo buscaba estatus, sino que reabría deliberadamente una de las cicatrices más dolorosas de la historia reciente de la familia. Era un acto de poder psicológico, un recordatorio de que podía usar las mismas armas que la institución usó contra Diana. Era una protesta silenciosa, un acto de desafío que decía: no cometerán conmigo el mismo error que cometieron con ella. No me silenciarán. Esta vez, la historia será diferente. Y al hacerlo, transformó una negociación en un acto de venganza histórica por delegación. Una guerra que Carlos no podía permitirse perder. La brutal respuesta del rey Carlos, esas 6 palabras de exilio, no fue simplemente una reacción al descaro logístico o a la arrogancia protocolaria. Fue la erupción de un volcán de dolor personal que había estado acumulando presión bajo la superficie, una fractura que se remonta a un evento que nunca llegó a los titulares.
Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Para encontrar el epicentro, debemos acceder a los archivos secretos del cronista. Fuentes dentro del círculo más íntimo del rey revelan que, tiempo atrás, cuando los Sussex solicitaron títulos de príncipe y princesa para sus hijos, Archie y Lilibet, Carlos, como monarca, hizo una petición privada y profundamente seria, una prueba de ADN que confirmara su linaje. Desde la perspectiva de la corona, esta no era una petición maliciosa, era una medida de diligencia debida, un acto de preservación para asegurar la línea de sucesión contra cualquier duda futura, por remota que fuera. La monarquía es una cadena ininterrumpida de sangre, y el deber del soberano es garantizar la integridad de cada eslabón. Era el protocolo Windsor en su forma más cruda. Proteger la verdad escrita en sangre. Sin embargo, la reacción de los Sussex fue de una furia apocalíptica. Se nos informa que calificaron la petición del rey como un mandato del diablo, un insulto incalificable a la integridad de su familia y a la honorabilidad de Meghan. No lo vieron como el acto de un rey salvaguardando una institución milenaria, sino como la traición definitiva de un padre que dudaba de su propio hijo. En la gélida confrontación que siguió, Meghan hizo una promesa personal, una promesa que se convirtió en un arma. Según los susurros que emanan desde Windsor hasta Westminster, le dijo a Carlos que, como castigo por su duda, como retribución por su insulto, nunca tendría una relación cercana con sus nietos de California, los usaría como un escudo y una espada, negándole el afecto que anhelaba. La sangre, que debería haber sido un lazo de unión, se convirtió en un campo de batalla. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí, y la duda, una vez plantada en el corazón de una monarquía, tiene el poder de trastocar toda la línea de sangre real. Esa herida, nunca cerrada, es la que ahora sangra abiertamente y explica la ferocidad de la respuesta del rey. Para comprender la supuesta petición de ADN del rey Carlos, es necesario adentrarse en la mente de un hombre atrapado entre dos roles irreconciliables, el de padre y el de soberano. Carlos ascendió al trono en la senectud de su vida, con un reinado que siempre estaría a la sombra de su madre y marcado por la dolorosa división dentro de su propia familia. Públicamente, siempre ha expresado un profundo amor por sus dos hijos. Sin embargo, en privado, es el custodio de una institución de 1000 años cuya supervivencia depende de 3 pilares sagrados: estabilidad, tradición y una línea de sucesión incuestionable. Cualquier ambigüedad, por mínima que sea, representa una amenaza existencial. Su petición, aunque pueda parecer fría o incluso cruel desde una perspectiva familiar, puede ser vista a través del prisma del deber monárquico. Es la acción de un rey que busca eliminar una variable, proteger a la corona de las crisis constitucionales que han plagado a otras casas reales europeas. Es un acto clínico, casi quirúrgico, diseñado para garantizar la continuidad, no para infligir dolor. Pero para Harry y Meghan fue el acto de traición final. Para Harry, quien ha construido su identidad post-real en torno a su trauma personal y su deseo casi mesiánico de proteger a su familia, la petición de su padre habría sido percibida como una duda intolerable sobre el honor de su esposa y su propia identidad. Era, en su mente, una repetición del patrón de desconfianza y escrutinio que, según él, destruyó a su madre. Para Meghan, que se ha posicionado estratégicamente como una forastera luchando contra un sistema arcaico y hostil, esto sería la prueba definitiva de su narrativa. Sería la confirmación irrefutable de que la familia real nunca la aceptaría realmente a ella ni a sus hijos. La promesa de mantener a los niños alejados de su abuelo no fue solo una respuesta emocional nacida del dolor. Fue una jugada estratégica y despiadada. Utiliza a los propios nietos del rey como rehenes emocionales, convirtiendo el anhelo natural de un abuelo en un arma en su continua guerra fría contra la monarquía. Este dolor profundamente personal, que ha supurado bajo la superficie durante años, ahora informa toda la disputa. Ha envenenado el pozo de tal manera que un conflicto sobre protocolos de seguridad
se ha transformado en una guerra por delegación sobre el amor, la confianza y la traición, y es una guerra que Carlos, como rey, sabe que debe ganar, pero que como padre teme no poder sobrevivir. La batalla por la seguridad de Harry es más que una disputa logística, es una bomba de tiempo constitucional. Cuando Harry abandonó sus deberes reales, el Comité Ejecutivo Real y VIP, conocido como RABEC, tomó la decisión de retirarle su protección policial automática las 24 horas del día. Es contra esta decisión que él lucha en los tribunales. Harry argumenta que su estatus como hijo del rey y su servicio militar en Afganistán lo convierten en un objetivo único y perpetuo, independientemente de su papel oficial. La posición del gobierno, sin embargo, se basa en un siglo de precedentes. La seguridad financiada por el Estado es un privilegio otorgado a quienes sirven al Estado, no un derecho inherente de nacimiento. Es el pilar del pacto entre la corona y el pueblo. Si Harry gana su batalla legal, este precedente se hará añicos. Crearía un nuevo y peligroso tipo de realeza, el modelo mitad dentro, mitad fuera que la reina Isabel II rechazó tan firmemente por ser impracticable y destructivo. Permitiría a los Sussex operar con la libertad de ciudadanos privados mientras disfrutan de los beneficios y la protección de figuras de Estado, todo pagado por el contribuyente británico. Se convertirían en personas protegidas internacionalmente, capaces de viajar por el mundo, cerrar acuerdos comerciales multimillonarios con Netflix y Spotify y promover su marca personal bajo el paraguas de la seguridad del Estado británico. Para los tradicionalistas del palacio, este es el peor de los escenarios. Crea una anomalía insostenible. La princesa Ana, que abre hospitales y visita batallones en nombre de la corona, solo recibe seguridad en eventos oficiales. Su vida está dedicada al servicio, pero su protección es discreta y basada en la necesidad. Mientras tanto, su sobrino podría tener protección estatal para ir al supermercado en Montecito o para asistir a un estreno de cine en Hollywood. Esto convierte un activo público, la policía, en un servicio de seguridad privado para celebridades. Socava la esencia misma del servicio real y alimenta una narrativa de privilegio sin responsabilidad que es tóxica para la supervivencia de la monarquía en el siglo XXI. La lucha, por tanto, no es sobre la seguridad de un hombre, sino sobre la definición misma de lo que significa ser un miembro de la realeza. Mientras el rey Carlos lidia con el dolor de un padre, el príncipe William, el heredero, observa este drama no con el corazón de un hermano, sino con la mente fría y calculadora de un futuro rey. Para él, esto no es simplemente una disputa familiar. Es una amenaza existencial para la institución que ha jurado proteger. La idea de que su hermano establezca un cuartel general semioficial en el Reino Unido, financiado por los contribuyentes y con protección estatal, es vista por el Palacio de Kensington como un acto de rebelión abierta, un intento de establecer un poder rival. La mayor preocupación, susurrada en los consejos silenciosos, es la creación de una corte paralela. No se trata solo de acaparar titulares o de eclipsar los eventos oficiales. Se trata del potencial de graves complicaciones diplomáticas y constitucionales. Imaginen el escenario. Dignatarios extranjeros llegan a Londres y se enfrentan a un dilema. Deben reunirse con la monarquía oficial en el Palacio de Buckingham, la sede del poder legítimo, o con la corte carismática, moderna y mediática de los Sussex en el Hotel Hyatt de Birmingham, a quien jurarían lealtad las organizaciones benéficas y las ONGs internacionales, viéndose obligadas a elegir un bando en una guerra civil de la realeza. Este cisma diluiría el poder y la influencia de la corona de una manera que ninguna crisis anterior ha logrado. Generaría inestabilidad y socavaría el papel vital de la monarquía como símbolo de unidad nacional. William, quien algún día será el responsable de mantener esa unidad, considera que es su deber sagrado evitar que esto suceda a toda costa. Desde su perspectiva, cualquier concesión hecha hoy es una crisis que él tendrá que gestionar mañana. El amor de un padre puede nublar el juicio, permitiendo que la emoción anule la estrategia. Pero el deber de un heredero es absoluto y su visión es a largo plazo.
La estabilidad de la corona debe prevalecer sobre los lazos de sangre. No puede haber dos soles en el mismo cielo, y William está preparado para asegurarse de que solo uno siga brillando sin importar el coste personal que deba pagar en el proceso. La guerra entre hermanos ha comenzado. En respuesta a la amenaza de una corte rival, se nos informa que el príncipe William ha comenzado a fortificar su propia posición, lanzando una guerra silenciosa desde los muros del Palacio de Kensington. Ha abandonado el antiguo y pasivo proverbio real de nunca te quejes, nunca des explicaciones. Ha visto con sus propios ojos cómo esa estrategia permitió a los Sussex dominar la narrativa global, convirtiendo su interpretación de los hechos, a menudo sin verificar, en la verdad aceptada por millones. Ahora se está preparando para luchar fuego contra fuego. Un movimiento clave, según fuentes internas, ha sido la contratación de uno de los especialistas en relaciones públicas más formidables del país, un experto en gestión de crisis, conocido por su discreción y su eficacia letal. Esta no es una medida defensiva, es una maniobra ofensiva proactiva. Es la señal inequívoca de que se está preparando para una larga guerra de narrativas, una batalla por la percepción pública. El Palacio de Kensington se está transformando en un centro de mando estratégico, listo para contrarrestar cada movimiento de los Sussex con precisión quirúrgica. William ha visto a su esposa, Catherine, la princesa de Gales, soportar un inmenso escrutinio público y problemas de salud devastadores, todo mientras el ruido de fondo de la saga de Sussex ha sido una constante y desestabilizadora distracción. Quienes lo conocen dicen que su determinación es de acero. En su opinión, la monarquía debe tener límites claros y definidos. No puede haber un rey, un heredero y una vía paralela al servicio. Considera que el modelo mitad dentro, mitad fuera es una receta para el desastre, una lenta hemorragia que desangraría a la institución hasta la irrelevancia. Por ello, está preparando a su equipo para tomar las medidas necesarias, por drásticas que sean, para asegurarse de que la corte paralela no eche raíces en el Reino Unido. Lo que estamos presenciando no es solo un choque entre dos hermanos separados por un océano, son dos filosofías divergentes sobre cómo debe evolucionar la Casa de Windsor, una batalla silenciosa por el control del futuro de la monarquía, y William no tiene intención de perderla. Para comprender la intensidad de las demandas de los Sussex, debemos mirar más allá de los muros del palacio, hacia las soleadas colinas de Montecito. Después de varios años operando en Estados Unidos, la marca Sussex ha llegado a una encrucijada crítica. Tras el interés inicial generado por su dramática salida y sus explosivas entrevistas, el atractivo ha comenzado a desvanecerse. Sus índices de popularidad han caído y sus millonarios contratos con Netflix y Spotify han tenido resultados mixtos. Como dijo un comentarista, el polvo de hada real está empezando a desaparecer. Por lo tanto, el viaje de regreso a Gran Bretaña no es solo una visita familiar, es una necesidad geoestratégica y comercial. Sin una conexión tangible y de alto perfil con la institución que critican tan vocalmente, pierden su propuesta de venta única. Se arriesgan a convertirse en, como predijo un crítico, simplemente otra actriz de mediana edad con una marca de estilo de vida. Necesitan la pompa y la ceremonia que afirman despreciar para reavivar su relevancia y mantener el interés de los gigantes del streaming. Un viaje de alto perfil al Reino Unido es un premio gordo comercial. Les recuerda al mundo quiénes son y, más importante, con quiénes están conectados. Genera titulares, alimenta la narrativa de su lucha contra el establishment, su activo más lucrativo, y refuerza su marca como rebeldes con causa. Esta necesidad empresarial es la fuerza motriz detrás de las demandas aparentemente irrazonables. La petición de un dispositivo de seguridad similar a una fortaleza no es solo por protección, es por la óptica de la importancia. Crea un espectáculo visual que grita figuras globales en peligro, elevando su estatus y generando contenido dramático para futuros documentales. La insistencia en el título de Su Alteza Real los distingue de miles de otros influencers famosos, manteniendo viva la única cualidad que los hace verdaderamente únicos, su conexión con la corona británica.
Los Juegos Invictus, un evento noble, parece haber sido relegado a un mero telón de fondo para el relanzamiento de la marca Sussex en el escenario mundial. Es un plan calculado, una remasterización de su propia imagen, donde cada movimiento está diseñado para atraer la máxima cobertura mediática posible, asegurando así su viabilidad comercial en el competitivo mercado de California. Mientras la guerra de palacio se libra en la sombra, el príncipe Harry ha abierto otro frente de batalla, uno muy público y brutal: los tribunales. Su cruzada legal contra la prensa británica, en particular contra los propietarios del Daily Mail, es la culminación de su declarada misión de reformar los medios de comunicación. Sin embargo, al hacerlo, está violando una de las reglas cardinales de la monarquía: mantenerse al margen de las disputas legales públicas. Para la corona, es impensable que un miembro de alto rango de la familia, el hijo del rey, ventile los trapos sucios de la familia y se enfrente a un conglomerado mediático en una sala de audiencias. Despoja a la monarquía de su aura de dignidad imparcial y la arrastra al barro de la litigación, exponiendo sus vulnerabilidades a un escrutinio implacable. Se dice que el rey Carlos, mientras lucha contra su propia enfermedad, está consternado por esta estrategia. Pero Harry, convencido de la justicia de su causa y quizás impulsado por un deseo de vengar a su madre, se niega a ceder. Sus críticos en los medios señalan que, en su búsqueda de justicia, se apoya en testigos que incluyen criminales convictos y figuras que han cambiado sus testimonios. Una táctica que, según ellos, daña su credibilidad y mancha su causa. Este enfoque legal de alto riesgo demuestra su creciente aislamiento de la institución. Parece ajeno a las implicaciones más amplias, al daño colateral que su guerra personal está infligiendo a la corona en un momento de máxima fragilidad. Para sus detractores, se ha convertido en un activista profesional, un cruzado obsesionado, y la prensa británica es su principal adversario, el dragón que debe matar una y otra vez para justificar su exilio. El resultado de estos casos judiciales tendrá consecuencias sísmicas. Una derrota sería una humillación pública y financiera devastadora, pero una victoria podría ser aún más desestabilizadora para la monarquía, reforzaría su narrativa de victimización, envalentonaría sus futuras acciones y destruiría permanentemente cualquier puente restante con el establishment británico. En su deseo de destruir a sus enemigos, el príncipe caído corre el riesgo de quemar la misma casa que lo construyó. El aire dentro de la sala era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Imaginemos un consejo silencioso. Un consejo de guerra convocado no en una sala de juntas oficial del Palacio de Buckingham, sino en un estudio privado y revestido de madera en Windsor, lejos de oídos indiscretos. En la sala, el rey Carlos, el príncipe William y un círculo de confianza de asesores de toda la vida, los guardianes de los secretos de la corona. Sobre la mesa de caoba pulida no había documentos legales ni propuestas de negociación, sino el peso invisible de una decisión imposible, una que definiría el futuro de la monarquía. El documento de demandas de Meghan no se leyó como una petición, sino como un manifiesto, un ultimátum. Cada línea fue analizada, no por su viabilidad logística, sino por su intención simbólica, la exigencia de la fortaleza en Birmingham, la insistencia en el título de Alteza Real, la importación de una corte personal. Cada punto era una pieza en un juego de poder. William, con la voz tranquila pero firme de un futuro rey, argumentó que cualquier concesión sería vista no como un gesto de paz, sino como una debilidad catastrófica. Sería el primer paso hacia la creación de la corte paralela, una entidad que operaría bajo sus propias reglas, pero con la legitimidad de la protección estatal. No podemos permitir que exista un segundo sol en nuestro firmamento, habría dicho, según una fuente interna. La monarquía solo puede tener un centro. Carlos, atrapado en la agonía entre el amor por su hijo y el deber hacia su corona, escuchó. El recuerdo de la promesa de Meghan, la amenaza de mantener a sus nietos alejados, pesaba sobre él como una losa. Pero en esa sala, rodeado por los retratos de sus antepasados, el peso de 1000 años de historia era mayor que el dolor de un abuelo.
La decisión, cuando se tomó, no fue producto de la ira, sino de una lógica fría y monárquica. Fue un acto de preservación, uno que la monarquía, en su afán por apaciguar, tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. El veredicto fue unánime. La puerta no solo debía cerrarse, debía ser sellada. No se trataba de ganar una batalla, sino de terminar la guerra. La respuesta del rey Carlos, canalizada a través de sus asesores, no fue una negociación, fue una purga simbólica. Las 6 palabras, «No los queremos aquí, cariño», fueron la ejecución de la sentencia dictada en el Consejo Silencioso de Windsor. Con un solo golpe, la rama de los Sussex fue podada del árbol real de una manera más definitiva y brutal que nunca. No fue una purga legal, sino una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La negativa no era solo a una lista de demandas para un evento en Birmingham. Era un exilio perpetuo de la vida oficial. Significaba que cualquier futura visita al Reino Unido sería en calidad de ciudadanos completamente privados, sin títulos en uso, sin privilegios de seguridad, sin futuro dentro de la estructura real. La puerta que la reina Isabel II, en su sabiduría y paciencia, había dejado estratégicamente entreabierta con la esperanza de un posible regreso, ahora había sido cerrada con llave y cerrojo por su hijo. Para Meghan y Harry, este fue el rechazo final, el fracaso total de su estrategia, su juego de presionar los límites, de llevar a la monarquía al borde del abismo con la esperanza de que cediera, había fracasado estrepitosamente. En lugar de forzar a la monarquía a doblegarse, la habían forzado a solidificarse en su contra. La institución, a menudo vista como lenta, arcaica y dubitativa, había demostrado que, cuando se sentía amenazada en su núcleo, podía ser rápida, decisiva y despiadada. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre y, sobre todo, por la supervivencia. El pasado, con todas sus heridas y lecciones, había regresado como una orden, no como un recuerdo. Y en este nuevo orden, forjado en el fuego de la traición y la desconfianza, no había lugar para una corona dividida ni para una corte en el exilio. El mensaje era claro. La casa de Windsor solo tenía espacio para un rey, y la corte de Montecito había sido oficialmente purgada. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. La guerra inmediata puede haber terminado con la victoria de la institución, pero las consecuencias de esta fractura resonarán durante generaciones. La casa de Windsor sobrevive, pero lo hace con una herida autoinfligida, una rama amputada que siempre recordará la división. En el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. El drama de los Sussex ha obligado a la monarquía a definir sus límites de una manera brutalmente clara, pero al hacerlo, ha sacrificado la imagen de una familia unida por la de una corporación que protege sus intereses. Harry, el príncipe que una vez fue el más querido, el heredero de repuesto con el toque de su madre, es ahora una figura de exilio y controversia. Su cruzada personal lo ha dejado aislado en una jaula dorada de California. William, el heredero, ha demostrado ser un guardián de acero de la tradición, un rey en la sombra que no teme tomar decisiones difíciles, pero quizás a costa de su propio hermano y del afecto del público que una vez compartió con él. Y el rey Carlos preside una familia rota, un recordatorio constante del precio del deber, un hombre que tuvo que elegir entre ser padre y ser soberano, y en el proceso quizás fracasó en ambos roles. La corona tiene secretos, y el secreto más peligroso de todos es que, a veces, para salvarse, debe destruirse a sí misma desde dentro. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó. Y en esta batalla de sangre, orgullo y supervivencia, todos parecen haber perdido algo invaluable. La confianza se ha roto, y una vez rota, es casi imposible de restaurar.